Bienvenidos, hermanos, a un nuevo video. Este espacio es nuestra segunda reflexión y, en especial, representa una introspección muy personal mía, la cual viene directamente de la mano con el video anterior, donde hablábamos sobre la tibieza del laico. Para comprender el fondo de este problema, primero debemos tener claro qué significa nuestro papel dentro de la Iglesia. Un laico es una persona bautizada que no pertenece al clero, u otra forma de decirlo, es alguien que no ha recibido el sacramento sacerdotal. Entendiendo eso, la gran mayoría de los católicos somos laicos y, como tales, tenemos ciertas responsabilidades y deberes sagrados que nos han sido dados por el catecismo y que no podemos ignorar. Lamentablemente, un mal que padecen muchos en la actualidad es el ser tibios. Si vemos esta expresión desde la perspectiva del mundo moderno, la tibieza se disfraza de tolerancia, mostrando la actitud de alguien que, aunque lo ofenden directamente o pisotean sus valores, prefiere no decir nada para no generar conflicto. Y sí, como católicos tenemos que entender algo fundamental: si tú escuchar a alguien despotricar, burlarse o insultar abiertamente a nuestra gran religión, debes tomarlo como una ofensa directa hacia ti, pues están atacando tus creencias más sagradas y la verdad en la que cimentas tu vida. Pero no me refiero únicamente a quedarnos callados ante un insulto personal, el problema va mucho más allá, y me refiero específicamente a la permisividad ante la blasfemia. Durante mucho tiempo, y de manera muy alarmante hasta la actualidad, principalmente en América Latina, hemos visto cómo muchas personas mezclan de forma sinvergüenza el catolicismo con la brujería, la santería, el chamanismo y el ocultismo. Como católicos radicales tenemos la obligación moral de decir un no rotundo a todo eso. Debemos cerrarle la puerta a la blasfemia y al sincretismo pagano que intenta colarse en nuestra religión y manchar la pureza de la doctrina. Pero este límite no solo debemos ponerlo ante la brujería, también debemos aplicarlo contra cualquiera que intente demeritar, rebajar o insultar a la única y verdadera religión, que es el catolicismo, o contra aquel que vaya abiertamente en contra de nuestra doctrina. El hecho de decir no a todo eso no significa, necesariamente, recurrir a la violencia física. Significa actuar con conocimiento, sabiendo defender lo que creemos. Por eso, todos los laicos tenemos el deber de estudiar, aunque sea un poco, sobre teología, historia de la Iglesia y sobre nuestra propia fe, para aprender a responder con fundamentos a las preguntas y ataques más comunes de las personas. Y actuar como Jesús en el templo cuando sacó a los vendedores con látigo en mano. Por eso, debemos admitir que a veces, en ciertas situaciones extremas, es necesaria la violencia. Pero aclaro, no me refiero a la violencia física, sino a una firmeza implacable en las palabras. Es necesario hablar con total claridad, levantar la voz de forma ferviente y con santo celo para resaltar los errores del mundo y contrarrestar los insultos que se lanzan contra la Iglesia, los cuales, al final del día, son insultos hacia nosotros mismos. De igual forma, el ver abusos contra la Sagrada Eucaristía en las parroquias y no hacer absolutamente nada para defenderla es un error gravísimo. Debemos recordar que ahí está Cristo, el cuerpo real de nuestro Señor, y ver cómo lo desprecian, lo manipulan de forma irreverente o lo dejan a un lado en la liturgia es un dolor profundo que todos los católicos deberíamos sentir en el alma. Desde otro punto de vista, nuestra tibieza también se manifiesta en el menosprecio que a veces tenemos hacia el prójimo. ¿Cuántas veces no se ha visto a católicos, o incluso a nosotros mismos en momentos de debilidad, tener conductas apáticas e indiferentes contra la gente necesitada? Y no hablo únicamente de la falta de ayuda espiritual, sino también de la ayuda monetaria y material. El desapego a los bienes materiales es un mandato de Cristo, quien nos llamó a vivir con sencillez, apartados de los grandes lujos, las vanidades y las ostentaciones del mundo. Un laico católico radical no busca acumular riquezas para presumir un estatus o para encerrarse en la comodidad egoísta, busca vivir con lo necesario y poner todo lo sobrante al servicio de los que no tienen nada. Nuestra tibieza está en cruzarnos de brazos mientras hay hermanos sufriendo hambre, frío o enfermedad. Si Dios nos bendice con estabilidad económica o prosperidad en nuestro trabajo, esa riqueza no nos pertenece en absoluto, somos simples administradores de los bienes de Dios. Si conseguimos un excedente de dinero, nuestra obligación es hacer todo lo posible por ayudar a los necesitados, apoyando activamente a organizaciones no gubernamentales que compartan nuestros valores, o entregando ayuda directa en nuestras comunidades. La fe sin obras de caridad monetaria y material es una fe muerta, una fe tibia.
Y si por los designios de Dios, mediante nuestro esfuerzo y bendición divina, llegamos a alcanzar un gran éxito monetario, o incluso nos convertimos en millonarios, el nivel de responsabilidad se vuelve gigantesco. Un católico radical que alcanza el éxito financiero no gasta sus millones en mansiones extravagantes ni en lujos innecesarios para alimentar el orgullo. Su misión es transformar esa riqueza material en un motor de evangelización y salvación para los desamparados. Con esos recursos, debemos financiar y construir cocinas comunitarias para dar de comer al hambriento, levantar orfanatos dignos para proteger a los niños abandonados, y fundar escuelas católicas tradicionales donde las nuevas generaciones aprendan la verdad sin ideologías dañinas. El éxito económico de un laico ortodoxo debe verse reflejado en la creación de fundaciones de beneficencia, hospitales o clínicas médicas accesibles para los enfermos que no pueden costear una salud digna. Cada moneda ganada debe convertirse en un arma de caridad. Hablando de lo monetario, tenemos el deber moral de no gastar innecesariamente ni desperdiciar las cosas que tenemos, empezando por algo tan sagrado como la comida. Un católico radical no puede aceptar el consumismo desfrenado del mundo moderno, un sistema perverso que daña gravemente el medio ambiente, que obliga de forma cruel a millones de niños a trabajar en condiciones de esclavitud, y que solo sirve para aumentar la pobreza extrema de las mayorías mientras concentra una riqueza excesiva en manos de unos pocos. Pero debemos oponernos al consumismo sobre todo porque, al caer en él, destruimos la creación que Dios nos dio para custodiar y le arrebatamos un futuro digno y santo a las próximas generaciones de niños. Si ignoramos este llamado y preferimos gastar en el lujo mundano, estamos cayendo en la peor de las tibiezas, la de adorar al Dios dinero y olvidar al Dios vivo. Pero volviendo al tema de la apatía general, la tibieza también se encuentra en no guiar a la gente hacia la verdad, en no reprenderlos si blasfeman o si escuchamos que usan el nombre de Dios en vano. Esto ocurre constantemente con el chamanismo o la santería, donde se atreven a usar imágenes, figuras y símbolos cristianos para sus rituales demoníacos. O aquellas personas que, llevadas por la ignorancia, se inventan cultos y santos falsos que la Iglesia jamás ha validado ni validará, un fenómeno que lamentablemente he observado con mucha frecuencia en México. Y quiero hacer una aclaración sumamente importante aquí, el hecho de combatir la blasfemia y el sincretismo no quiere decir, de ninguna manera, que debamos destruir nuestra cultura o nuestras tradiciones milenarias. De lo que se trata es de cambiar el porqué, el sentido profundo de un ritual o una manifestación cultural. Un ejemplo perfecto de esto son los voladores de Papantla en México. Hoy en día, muchos laicos practican esta danza por pura tradición e identidad cultural siendo cristianos bautizados, y eso es perfectamente válido. No es lo mismo realizar este acto como una muestra de arte y herencia histórica, a realizarlo con la intención de adorar o pedir favores a dioses falsos del paganismo prehispánico. El catolicismo radical purifica la cultura, no la destruye, la eleva hacia el Creador. La tibieza también consiste en prometerle algo a Dios y no cumplirlo, o ni siquiera a Dios, sino fallarnos a nosotros mismos en los compromisos de nuestra fe. Lo vemos en aquellos que han recibido todos sus sacramentos, pero en su vida diaria temen, se avergüenzan o les da una tremenda pena mostrar abiertamente que son católicos y que son hijos de Cristo. Al decir que temen no me refiero a que les dé pena llevar un rosario colgado en el cuello, que de por sí ese no es su lugar, pues el rosario es para rezar y no es un adorno. Tampoco me refiero a portar un crucifijo, llevar un escapulario con devoción o participar en una procesión pública. Esos son actos hermosos. El verdadero temor y la verdadera tibieza se muestran en la cobardía de no rezar en público, de no dar las gracias y bendecir los alimentos en la hora de la comida si estamos en un restaurante o frente a personas del mundo. La tibieza también se esconde en el hecho de no enseñar el Evangelio a los demás si ya hemos tenido la oportunidad de aprenderlo, o en el rechazo a aceptar el camino exacto al que Dios nos está guiando. Nos volvemos tibios cuando evitamos vivir la castidad y la pureza hasta el matrimonio porque el mundo nos presiona para ser libertinos, o cuando dejamos de lado la práctica del ayuno y la penitencia porque nos resulta incómodo. De igual manera, caemos en este error cuando evitamos las obras de misericordia, cuando nos da flojera acudir al confesionario a sanar nuestra alma o cuando preferimos no defender públicamente los dogmas de la Iglesia por miedo a ser rechazados, excluidos o criticados en nuestros círculos sociales, escuelas o trabajos. Al hablar de evitar los planes de Dios por cobardía, me refiero muy especialmente a aquellos jóvenes que sienten en el corazón la llamada al sacerdocio o a la vida religiosa,
pero que prefieren ignorar esa voz y no hacerlo por temor a las críticas, al que dirán o a las restricciones que exige una vida consagrada. Me refiero también a aquellos a quienes Dios les ha encomendado la gran y urgente labor de evangelización, el trabajo de predicar el Evangelio con radicalidad, pero prefieren enterrar sus talentos por miedo a la persecución, rechazando incluso el misterioso y gran regalo del martirio, que es la máxima prueba de amor a Cristo.